¿Alguna vez te preguntaste qué pasó con el único spin-off que se animó a hacer Friends? Ese que hoy nadie menciona, que no está en ninguna plataforma y que prácticamente desapareció de la historia de la televisión. Cuando le preguntaron a Matt LeBlanc si se arrepentía de ese proyecto, él mismo admitió que no había funcionado. Pero su respuesta fue tan honesta que se volvió legendaria. Dijo, gané $30 millones, necesito más fracasos como ese. Y esa frase, esa contradicción perfecta, es lo mejor que dejó uno de los spin-offs más raros, incómodos y confusos de toda la historia de la televisión. Hoy te voy a contar por qué fracasó el show de Joey, por qué un personaje tan querido por millones de personas, que parecía una apuesta segura, terminó hundido, y por qué casi todos los que participaron hasta el día de hoy se arrepienten de haberlo dejado existir tal como existió. Quédate hasta el final, porque la razón real del fracaso no es la que pensás. Arrancamos. Para entender la caída, primero hay que entender la altura desde la que se cayó. Friends no fue simplemente una serie exitosa. Fue un fenómeno que durante 10 temporadas definió por completo el género de la comedia. Era una serie construida sobre la camaradería, sobre las relaciones entre 6 amigos, sobre el refinamiento lento y cuidadoso de cada personaje a lo largo de los años. La gente no miraba Friends solo por los chistes. La miraba porque sentía que esos 6 personajes eran sus propios amigos. ¿Querés un dato que dimensione ese éxito? El último episodio de Friends fue el episodio más visto de cualquier serie en toda la década del 2000. 52 millones de personas lo vieron en vivo. Para que te des una idea, son 13 millones de personas más que toda la población de Canadá entera, mirando el mismo final, al mismo tiempo. Ese era el tamaño de la sombra que el show de Joey iba a tener que enfrentar. Y con cualquier éxito de esa magnitud, ya sabemos cómo funciona la industria. La plata habla. Una serie que generaba semejante cantidad de público y de dinero no podía simplemente terminar. Había demasiado en juego. Así que la cadena tomó al personaje más querido y aparentemente más fácil de querer de todos, Joey Tribbiani, y le armó su propia serie. La premisa era sencilla: seguir las aventuras de Joey en Hollywood, persiguiendo su carrera de actor. El mismo personaje, en una ciudad nueva. En el papel, sonaba a éxito asegurado. ¿Cómo podía fallar Joey? Era carismático, divertido, entrañable. Pero entonces pasó algo que fue el primer mal presagio. El episodio piloto completo se filtró en internet mucho antes de su estreno oficial. Y la reacción de la gente fue inmediata y brutal. Lo odiaron. Algo no cerraba, y el público lo sintió desde el minuto 0. Acá empieza el primer gran error, y es uno enorme. El equipo creativo original de Friends, los que conocían a Joey mejor que nadie, en gran parte se bajó del proyecto. Y el equipo nuevo que quedó a cargo hizo algo casi incomprensible. Agarró todo lo que sabíamos del personaje y decidió hacer exactamente lo contrario. El Joey de Friends era optimista, despreocupado, siempre veía el vaso medio lleno. El Joey de su propia serie, en cambio, es deprimente. Como lo describió el propio LeBlanc, pasó a ser un personaje de vaso medio vacío. De repente, Joey no podía hacer amigos, no conseguía una cita, era socialmente torpe. Y lo peor de todo, era profundamente negativo respecto a toda su vida. Habían tomado a uno de los personajes más luminosos de la televisión y le habían apagado la luz. El productor de Friends, Kevin Bright, lo explicó con una claridad brutal. Dijo que el error más raro de todos fue intentar forzar a madurar a un personaje que siempre tuvo que ser, en esencia, un nene grande. Joey funcionaba en Friends justamente porque era el inocente, el que no cargaba con el peso del mundo. Pero en su propia serie lo obligaron a cambiar, a absorber todo el drama, el caos y la responsabilidad que antes se repartían entre 6 grandes personajes. Toda esa carga, de golpe, sobre un solo tipo. Y ni los guionistas ni Matt LeBlanc pudieron sostener semejante peso. No porque no fueran talentosos, sino porque le estaban pidiendo a un personaje que fuera algo que nunca fue. Y eso frustró muchísimo a LeBlanc y al resto del elenco. Esto no era lo que ellos querían hacer. Las cosas se pusieron tan raras detrás de cámaras que uno de los creadores de la serie directamente se fue después de la primera temporada. Y acá hay una lección enorme sobre cómo funciona la televisión. Un personaje no es solo el actor. Un personaje es la combinación de 3 cosas: los guionistas que lo escriben, los directores que lo guían y el actor que lo interpreta. Es como una pirámide. Joey perdió 2 de esas 3 patas. Se quedó solo con LeBlanc, que ponía el cuerpo y la cara, pero sin la gente que originalmente sabía qué palabras poner en su boca y cómo dirigirlo. Y el resultado demostró lo esencial que es esa pirámide. Sin esas 3 patas trabajando juntas,
Hasta el personaje más querido del mundo se desarma. Pero donde el show se puso todavía más extraño, fue en cómo decidió tratar al mundo del que venía Joey. Básicamente hizo de cuenta que ese mundo no existía. Pénsalo. Joey abandona por completo su vida y a sus amigos de una forma que ni siquiera resulta creíble para el personaje. Las personas que él amaba, ese grupo de amigos que lo hacían ser quien era, que literalmente construyeron su personalidad a lo largo de 10 años, nunca aparecen en su nueva serie. Jamás. Joey apenas menciona de pasada a sus amigos de Nueva York, o a la ciudad misma. No hay ningún intento de hacerlo sentir como un personaje que ya existía antes, que tenía una historia, que nosotros como público conocíamos perfectamente. Es como si lo hubieran sacado de un freezer sin pasado. ¿Y por qué hicieron algo tan raro? Acá está la clave. Los productores y guionistas querían que el show de Joey se sostuviera solo, que fuera su propia entidad, que caminara con sus propias piernas. Entonces creyeron que la mejor manera de lograrlo era separar las dos series lo máximo posible durante las primeras 2 temporadas, dejar a Friends y a sus personajes completamente afuera de la narrativa, hacer de cuenta que no existían, pero eso es exactamente lo contrario de lo que un spin-off debería hacer. Un spin-off vive justamente de ese puente con la serie original. Y ellos quemaron el puente a propósito. Y acá viene la contradicción más grande de todas. Porque al mismo tiempo que escondían a Friends, publicitaban la serie como una continuación de esa historia. Le vendían a la gente la promesa de seguir siendo parte de la vida de Joey, de reencontrarse con ese mundo querido. Por un lado te prometían el reencuentro, por el otro te lo negaban en pantalla. Cada guionista y cada productor sentía la presión aplastante de tener que estar a la altura de Friends. Casi todos admitirían después que sentían que era una tarea imposible de manejar. Y por miedo a esa sombra gigante, terminaron sin darle al público lo que le habían prometido. Le dieron exactamente lo que nadie quería, un universo alternativo y extraño, donde una especie de clon raro de Joey vive una vida nueva y confusa. Para llenar esa vida nueva, le inventaron a Joey una serie de obstáculos artificiales. Conquistar chicas, conocer gente, hasta una subtrama rarísima donde casi parecía que tenía que reaprender a hablar inglés. Y fallaba en todos. Pero el problema no era que fallara, sino que no había nada interesante en juego. Joey no enfrentaba ninguna oposición real. No había relaciones nuevas que nos emocionaran. No había conflicto verdadero. Era una serie que tenía un principio y un final, pero se había olvidado por completo del medio. ¿Te imaginas una historia en 3 actos a la que le borran el segundo acto? Eso era el show de Joey. Empezaba algo, terminaba algo, y en el medio no pasaba nada que te importara. Y esto no era solo aburrido, era inauténtico, y ese es el pecado más grave, porque nosotros ya conocíamos a Joey, sabíamos que tenía amigos. Entonces, ¿por qué de repente lucha tanto para hacer nuevos? Sabíamos que había salido con un montón de mujeres. Entonces, ¿por qué actúa como si no tuviera la menor idea de cómo conseguir una cita? No tenía sentido. Y la respuesta a por qué no tenía sentido es en realidad muy simple, y es hermosa cuando la entendés. Joey siempre fue un producto de su entorno. En Friends, él era como una mosca pegada al pegamento que eran las personas a su alrededor. Su magia no venía de adentro, venía de cómo rebotaba contra Chandler, contra Ross, contra Phoebe, contra todos. El show de Joey le sacó el pegamento, lo dejó volar libre a donde quisiera, y descubrió, demasiado tarde, que sin esa gente alrededor, Joey simplemente no se podía recrear. Lo llenaron de personas menos interesantes, de relaciones huecas, de problemas insignificantes que nos importaban mucho menos y nos insistieron en que importaban, pero a la sombra de lo que había sido, nunca pudieron importar de verdad. Hay un detalle que lo dice todo. Cuando a uno de los creadores originales de Friends le presentaron la idea de hacer un spin-off, su respuesta, según se cuenta, fueron apenas 2 palabras. ¡Ay no! Ni siquiera entusiasmo. Puro presentimiento. Y cuando la serie ya estaba al aire, Kevin Bright creía firmemente que convertir a Joey en este personaje nuevo, deprimido y patético, como él mismo lo describió, era una pésima idea. Según cuenta, sus advertencias a la cadena fueron completamente ignoradas. El productor ejecutivo, ese mismo hombre que vio venir el desastre, diría después que sintió alivio cuando finalmente cancelaron el show. Imagínate lo mal que tienen que estar las cosas para que el propio productor se sienta aliviado de que cancelen su serie. Y la serie efectivamente se canceló. Acá hay algo casi irónico. Hoy en día su promedio de 7 millones de espectadores por episodio no sería para nada un mal número. Cualquier cadena hoy festejaría esa audiencia.
Pero bajo la sombra de Friends, o mejor dicho, montándose en el éxito de Friends, para caer directo en un campo de decepción, esos 7 millones no alcanzaban ni de cerca. La expectativa era tan monstruosamente alta que un buen número se transformó en un fracaso. Y se puso tan feo que NBC decidió cancelar la serie en la mitad de su segunda temporada, dejando 8 episodios sin emitir. Ni siquiera le dieron el cierre a lo que ya estaba grabado. Simplemente lo enterraron. Entonces, ¿qué fue realmente el show de Joey? El show de Joey es lo que pasa cuando sabes, en el fondo, que lo que estás creando está mal, cuando sabes que estás persiguiendo plata en lugar de una historia, dinero en lugar de personajes. Joey es lo que pasa cuando los creativos que hicieron algo especial ya no están para crear. Y sobre todo, Joey es la razón por la que las cosas tienen que terminar. Como todo termina en algún momento. Es antinatural, es forzado. Intentar que las cosas vivan para siempre. Y eso, en el fondo, es exactamente lo que intenta hacer todo spin-off. Estirar una magia que ya había encontrado su final perfecto. A veces, lo más valiente que puede hacer una historia es saber decir adiós a tiempo. Friends supo hacerlo. El show de Joey, lamentablemente, no. Y esa es la verdadera historia detrás del spin-off más raro y olvidado de la televisión. No fracasó porque Joey no fuera querido. Fracasó porque le quitaron todo lo que lo hacía ser Joey. Contame en los comentarios, ¿vos llegaste a ver el show de Joey o ni sabías que existía? Y si pudieras revivir a un solo personaje de Friends en su propia serie, ¿cuál elegirías? Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete, porque cada semana desenterramos las historias ocultas de las series que marcaron tu vida. Nos vemos en el próximo.